Todo lo que conocemos sobre los poderosos leones Mapogo alguna vez tuvo su inicio. Estos leones no siempre fueron fuertes, al igual que el resto, en algún momento de su vida necesitaron de una manada, de la protección de un padre y el calor de una madre. Afortunadamente, la manada en donde nacieron era una de las más grandes de Sabi-Sangt y una de las más famosas de África. Esta manada se llamó Esparta. Esta manada tuvo su origen en Sabi-Sangt, reserva ubicada cerca al Parque Nacional Kruger en Sudáfrica, también conocida como la manada Eyrefjord. Esta manada fue muy exitosa, integraban leonas que se caracterizaban por ser expertas cazadoras y tenían un vínculo muy fuerte entre ellas. La manada por lo general engendraba cachorros que en un futuro se convertirían en prósperos reyes y que desde pequeños los educaban para que no le temieran a la vida en la sabana africana. Es por ello su nombre, Esparta, porque de allí salían grandes guerreros para la lucha. La manada Esparta estaba conformada por 7 leonas en el año 1998. La vida de la manada daría un giro inesperado. Una coalición de machos conocido como los de la calle Oeste desafiaron a los reyes actuales de la manada, conocido como los 2 viejos machos Mangeletti. Estos machos no quisieron arriesgarse a tener una lucha contra los de la calle Oeste, que a simple vista se veían más fuertes, así que se marcharon. Los machos de la calle Oeste tomaron la batuta de la manada y se convertirían en los nuevos reyes. Las leonas se adaptaron a los nuevos reyes y durante los años 2000 y 2002 nacerían varias camadas de cachorros. En total fueron 20 cachorros que nacieron durante ese tiempo, pero de esos 20 solo sobrevivieron 8 a la gran sequía, 8 cachorros de los cuales 3 eran hembras y 5 machos. En el año 2004 los leones Scar y Tyson, o más conocidos como la coalición Split Rock, querían apoderarse de la manada Esparta y estaban amenazando a los machos de la calle Oeste. Uno de los machos de la calle Oeste no lucía muy bien para poder iniciar una pelea, así que decidieron traer un refuerzo para que ayude a cuidar a los cachorros y a las hembras de la manada. Este refuerzo se unió a la coalición y logró mantener al margen a los Split Rock. El nombre de este león era Makulu. El joven Makulu ahora era uno de los protectores de la manada Esparta, que para fortuna nunca fue tomada totalmente por Scar y Tyson. A finales del año 2004, los machos de la calle Oeste murieron por heridas infectadas. Le tocó a Makulu cuidar de los cachorros y de la manada que lo acogió. Los protegió por un tiempo de la coalición Split Rock, pero a inicios del 2006 se tuvo que marchar con sus 5 hermanos, quienes serían conocidos como los Mapogo. Los 6 hermanos lograron tener mucho éxito, pero una lucha entre Makulu y un miembro llamado Mr. T separó a la coalición. Esto es tema para otro video. Con la salida de los 6 hermanos Mapogo, la manada Esparta siguió su camino y fue conquistada por los machos Roger Quaster, quienes eran gobernantes del Mala Mala. Durante el mes de mayo nacerían 10 cachorros en la manada, de los cuales sobrevivieron 9. La manada comenzaba a crecer nuevamente gracias a los machos Roger Quaster, pero para mala fortuna, ese mismo año en el mes de junio, un macho Roger Quaster murió por un ataque de un cocodrilo mientras tomaba una siesta. Al último macho le tocó defender y cuidar a la manada él solo. En diciembre de 2007, los 9 machos supervivientes tenían edades comprendidas entre los 5 meses y 7 meses. El macho Roger Quaster hacía un buen trabajo protegiendo a la manada, y las reinas brindaban seguridad al momento de conseguir alimento, ya que eran buenas cazadoras. Así la manada se mantuvo relativamente estable durante todo 2008. El viejo macho Roger Quaster no solo tenía a la manada Esparta al mando, sino también a la manada Estigia, así que dividía su tiempo entre esas 2 manadas. Los 9 cachorros Esparta crecieron y se hicieron más fuertes con el paso de los meses. Eran 5 machos y 4 hembras y ya tenían año y medio de edad aproximadamente. En enero de 2009, un macho conocido como Solo, proveniente de la manada Salala, se acercó a la manada Esparta, pero no parecía amenazante, solo quería unirse para formar una coalición con el viejo macho Roger Quaster. Este joven macho tenía 3 años y medio aproximadamente y podía ser de gran aporte para el cuidado de la manada.
Tardó varios meses, pero finalmente fue aceptado por el viejo macho dominante. También las leonas de la manada Esparta e incluso los 9 cachorros parecían estar a gusto con la llegada de este macho joven. Pero los múltiples acontecimientos interrumpieron la vida pacífica de la manada Esparta. La lucha constante con una nueva coalición recién formada, llamada Magingilane, hizo que el último macho Roger Quaster muera en enero del 2010. Desde entonces, solo le quedaba la protección del macho solo y un compañero joven llamado Cleo, pero no iban a durar mucho frente a los fuertes machos Magingilanes, que a finales del 2010 ya eran los nuevos reyes de la manada. Solo y Cleo habían sido despachados. Un suceso muy fuerte pasaría en el año 2013, donde la reina Esparta, una leona que era hermana de los Mapogo, murió debido a la vejez. Con la muerte de la reina llegaría poco a poco la caída de Esparta. Después de su muerte, los miembros adultos de la manada eran solo 3, 2 hermanas y una prima. Una de las hermanas pasó a ser la nueva reina. Estaban criando cachorros en ese momento, y todas ellas eran madres primerizas. Con la continua protección de la coalición Magingilane, las 3 hembras fueron exitosas en criar a los cachorros, terminando con 4 de ellos sobreviviendo hasta principios de 2015. Todos ellos ahora tenían una edad en la que podían agregar un valor en las cacerías. Pero conforme pasaba el tiempo, los machos Magingilane poco a poco estaban alejándose de la manada Esparta. No la descuidaban en su totalidad, pero tenían más interés por las manadas del centro. Sumado a ello, coaliciones nuevas estaban al acecho. Era la época dorada de las coaliciones del Sabi-San. Estos intrusos eran la coalición Birmingham, que estaba compuesta de 5 machos, los poderosos Matimba, compuesta por 6 machos, la coalición Selati, por 4 machos. Los Selatis eran un tanto menos amenazantes porque ya tenían un territorio lejos de Esparta, y por último estaban los 2 machos de la coalición Styx. Los rugidos de todos estos leones se escuchaban cada vez más cerca de donde vivía la coalición Esparta, así que los cachorros, que ahora eran jóvenes, se obligaron a marcharse de la manada, evitando una posible matanza de las coaliciones ya mencionadas. Esto hizo que sus madres se quedaran solas y perdieran fuerza y peso a la hora de cazar en grupo. Debido a esto, una de las leonas adultas murió a causa de las heridas producto de la cacería. La manada Esparta iniciaba su 2020 con solo 2 miembros, la leona reina y su hija. Su último intento fue acoplarse a los machos a boca, pero no tuvieron éxito. Finalmente la última reina Esparta murió en enero del 2021. Ahora solo quedaba un miembro, la princesa, quien pudo soportar 3 meses más, pero en abril fallecería la última leona Esparta. Con eso se cerraba una era legendaria, una manada que brindó y dio mucho a África, especialmente a Sabi-Sangt, contribuyendo con el ciclo de la vida. Nos regalaron una de las historias más famosas de todos los tiempos. Esparta jamás será olvidada. Y bueno amigos, esta ha sido la historia de la famosa manada de Esparta. No se olviden de suscribirse, comentar y darle me gusta. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.